So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers, and our mothers bled us into this light screaming, where blood tastes of metal and tears make us rust. How could you love me? I ain't done nothing. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Aquí seguimos en HSP porque alguien tiene que decirlo. Y hoy con noticias realmente sorprendentes. Y noticias que voy a tratar de relacionar. Y tiene que ver el título de este podcast justamente con eso. Porque digo, bueno, si no se podía cambiar, 12 años de kirchnerismo no es fácil cambiarlos. Al menos podríamos mejorar, ¿no? Y hay noticias que lamentablemente no nos sorprenden a aquellos que seguimos, quizás la gestión, si podríamos llamarle gestión, la trayectoria, si quieren, de Mauricio Macri, en mi caso desde Boca, histórico, ¿no? Porque hago periodismo deportivo, hago periodismo político, cubro la campaña de Boca para una radio hace años, pero lo sigo desde mucho antes, porque soy socio de Boca, porque seguí toda su campaña electoral cuando fue presidente, hace más de 20 años. Escuché sus promesas de campaña, el horror que le produjo, ¿no? El quebranto que dejaron Alegre y Heller en la institución, haber perdido la ciudad deportiva. Recuerdo como si fueran hoy las palabras de Macri diciendo vamos a recuperar la ciudad deportiva. ¿Cómo es posible que los socios no tengan una sede social en un club tan importante como Boca, que no tengan una confitería para ellos, un lugar de esparcimiento donde hacer sus reuniones, sus fiestas, donde encontrarse? ¿Cómo es posible? Es una vergüenza que no haya una pileta cubierta, que solo la pueden usar los chicos de Boca del barrio en el verano, pero el socio prácticamente no tiene pileta, no tiene gimnasio, no tiene un lugar donde practicar deportes. O sea, no es un club Boca. Eso era lo que decía Macri en aquella época. Y pasaron todas sus presidencias con todos los logros futbolísticos que tuvo, ¿no? Deportivos, que eligió muy bien a quienes debían estar en el fútbol y terminaron consiguiendo muchísimos logros. Pero el club siguió siendo lo mismo. A la ciudad deportiva de Boca se la llevó IRSA, por ejemplo, una empresa muy relacionada a su familia, muy cercana, que hace grandes desarrollos en Buenos Aires, por otra parte. No olvidemos que después fue jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, lo primero que no nos sorprende a aquellos que seguimos es cuando hablan de cómo a Macri le va tan bien en la política, o tiene esta conformación de poder, ¿no? Que mantiene, por así decirlo, al peronismo dividido, sigue siendo antagónico el kirchnerismo ahí enfrente, que siempre aparece y que mete miedo, y consigue que en el Congreso le voten casi todo, lo más importante que envió, ¿no? El endeudamiento, que el endeudamiento hoy es récord, les aclaro, 19.000 y tantos millones de dólares. Es el doble de lo que pidieron Colombia, México, Perú y Brasil juntos. De lo que colocaron de deuda a todos esos dos países, Argentina colocó el doble solo con el pago de los holdouts, para que se den una idea. Y eso lo aprobó el Congreso. O sea, Macri realmente tuvo un desempeño político muy bueno, y muchos se asombran del mal desempeño económico. La verdad que aquellos que lo seguimos desde Boca, les aclaro, y después en la ciudad, no nos sorprende tanto esto, ¿no? Realmente no nos sorprende. Porque en Boca no tuvo una buena gestión económica. De hecho, al club lo dejó con las cuentas bastante difíciles y lo tuvo que tomar Pompilio y vender prácticamente un plantel para equilibrar las cuentas, que desarmó aquel plantel glorioso que ganaba todo, ¿no? Son muchos los jugadores, más de 11 vendió cuando asumió Pompilio y después lamentablemente falleció. En la línea sucesoria estaba Meal, que a Meal no era un hombre acostumbrado, pero bueno, no me quiero quedar en Boca nada más, porque después de ahí fue a la ciudad Mauricio Macri. Y cuando analizamos Boca, la ciudad, el club, antes de que llegara él también, la marca de fútbol más importante del país. Después mucho más, obviamente. Y la ciudad con mayores recursos del país, que es una provincia en sí misma, según la Constitución del 94, y que más del 87% de los recursos de su presupuesto son propios, ni siquiera depende de la coparticipación federal. Apenas
necesitaría para cubrir ese 13% de su presupuesto con la coparticipación, que tiene la tasa más alta de pago impositivo, más del 90%. Entonces, realmente uno cuando ve una economía tan enorme como la de la ciudad, que es una provincia en sí misma, dice, bueno, hubo grandes avances, grandes logros, grandes obras de infraestructura. Bueno, no. Los 10 kilómetros que prometió de subte, ni por año ni en toda la gestión. No sucedieron. 7 kilómetros y algo en toda la gestión. Todavía falta normalizar todos los ríos subterráneos de la parte centro de la ciudad. Bueno, se reemplazó con el Metrobús lo que sería subte, pero el Metrobús no es nada más que un carril exclusivo, no es más que eso. Y se expone como un gran logro el Metrobús, ¿no? Cuando son nada más que pequeñas demarcaciones en la avenida, no más que eso. Ahora, las villas, y esto es responsabilidad me parece de los tres gobiernos, nación, provincia y ciudad, en el área metropolitana durante la última década crecieron 150%. No se urbanizó prácticamente nada, salvo la más pequeña de las villas, que es la 20, que una parte se la urbanizó, y los Piletones, que se la mejoró, no se la llegó a urbanizar. Está el pretexto de la 31, que siempre fueron terrenos nacionales, está bien, pero no se hizo nada en la 31 tampoco, y se permitieron que siguieran entrando materiales y que ahí se hiciera una villa impresionante. Ahora, lo cierto es que hubo un método, hubo un modo de gestionar, y este modo de gestionar estuvo muy relacionado a que el PRO siempre avanzó en proyectos, en gestiones, y después obtuvo la aprobación de la legislatura. Nunca antes, siempre avanzó y obtuvo la aprobación. Pasó cuando hicieron la Corporación Norte, la Corporación Sur, que muchos creen que son estatales y tienen pequeña participación estatal, en realidad son privadas. Bueno, podemos citar también que en 8 años de gestión la ciudad perdió casi 200 hectáreas de terreno que fueron cedidas, vendidas, algunos dicen incluso a precio vil, hay estudios de esto. Pero la cuestión es que perdió la ciudad de tierras fiscales 200 hectáreas. Y cuando empezamos a ver quién aprobó todo esto, bueno, increíblemente sus archienemigos, los K. Continuamos, amigas y amigos, y les decía que increíblemente los K aprobaron todo, porque es así, el PRO tuvo siempre minoría en la legislatura de Buenos Aires, e incluso en muchas de las leyes, cuando se cedieron tierras o se vendieron y no se estaba de acuerdo con eso, se vendieron bienes de la ciudad, la coalición cívica, la UCR, mini bloques que después terminaron conformando ECO, Ocaña, Lustó y todos los demás, ¿no? La izquierda, por supuesto, votaron en contra de esto. Y el que votaba a favor era el kirchnerismo. Claro, en mi caso, que también cubrí legislatura para la radio, después íbamos a la salida de las sesiones de la legislatura, y Ceruti, Lubertino, Kravetz, que hoy es parte de Cambiemos, está de ministro de Seguridad de Lanús, despotricaban contra Macri, contra el PRO, hablaban de la entrega, de favorecer a empresarios, pero adentro habían votado, y quizás, no sé si ellos específicamente, pero sí sus compañeros. El bloque kirchnerista terminaba apoyando al bloque PRO. Entonces, cuando empezamos a analizar desde afuera esto, vemos un modelo de negocios en la ciudad y una forma de gestión que primero se avanza y después se busca el apoyo legislativo, si se quiere, ¿no? Y a mí me parece que si observamos la gestión de Macri como presidente,
empezando por los 2 ministros de la Corte, como los quiso nombrar, y empezamos a mirar los DNU, y ahora este DNU para obras públicas, por ejemplo, que sin auditar obras gigantescas como el soterramiento del Sarmiento, un ejemplo claro, y sin mirar que el propio informe que hicieron ellos, el Estado del Estado, habla de sobreprecios en toda la obra pública kirchnerista, bueno, le autorizan 45.000 millones de pesos más al soterramiento. Se actualizan obras sin auditar. Entonces, cuando empezamos a ver quiénes son los personajes favorecidos detrás de todo esto, nos damos cuenta que son los mismos empresarios que estaban favorecidos durante el kirchnerismo. Es más, si nos remontamos en el tiempo y vamos al único ministro de Economía que tuvo el kirchnerismo, que fue Roberto Labaña, él renunció a Néstor Kirchner, y lo hizo después de un discurso que dio en la Cámara Argentina de la Construcción, donde posiblemente hasta estaría sentado Macri o su padre o algún familiar, porque eran todos empresarios de la construcción, y Macri en ese momento era un empresario de construcción, no estaba todavía en el gobierno de la ciudad, y los acusó, no sé si con las palabras puntuales, pero sí se los dio a entender muy bien en un discurso muy duro, de carterización. Habló de patria contratista y de sobreprecios en la obra pública. Bueno, todos esos empresarios siguieron beneficiándose con el kirchnerismo. La empresa de Franco Macri pasó a Calcaterra, increíblemente una sucesión de empresas que terminó en el primo de Macri, cuando Franco tenía 5 hijos, ¿no? Esto está claro. Pero IEXA la terminó controlando Calcaterra, ahora dice que la van a vender, pero digo, por más que la venda, todo lo que haya hecho anteriormente, le cabe responsabilidad. Y eso no se está revisando, no se está auditando, solamente está preso Báez. De todos los demás empresarios, la lista es 36 que apareció de López, Lópezito, más los 10, esos que estaban bien distinguidos, y decía, a esto se les paga sí o sí, entre ellos estaba IEXA de Calcaterra. Bueno, no se los está investigando a ninguno. ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo se relaciona con todo, ¿no? Y hoy hubo una importante denuncia justamente al titular de la aduana, y esto no es menor, porque Gómez Centurión acompaña a Macri hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, mucho antes de ser funcionario. Es un ex héroe de Malvinas, ex cara pintada, ex militar, condecorado, bueno, pero estuvo en la Agencia Gubernamental de Control. En su gestión estuvo el incendio y derrumbe de Iron Mountain, donde desaparecieron papeles muy importantes de este depósito de documentos, pero sobre todo murieron personas por el derrumbe, bomberos, policías. Bueno, hubo muchos derrumbes, hubo increíblemente 11 derrumbes mientras él estuvo en la gestión de la agencia de gobierno, ¿no?, que debería controlar esto. Y sin embargo siguió al lado de Macri y terminó ahora en la aduana, donde tiene una seria denuncia que incluso la respaldan escuchas. Entonces, me parece que debemos empezar a rever y a revisar todo esto, ¿no? En mi caso como periodista ya les digo que durante 8 años seguí la gestión de los 2 gobiernos, que realmente soy un periodista independiente. Quizás algunos seguían más mis notas críticas al kirchnerismo. Esto me pasó mucho en las redes sociales, y cuando empezaron a ver que cuestionaba a Macri se sorprendieron. Bueno, los periodistas cuestionamos hechos, no tenemos lado, no estamos de un lugar o de otro lugar. Está claro, votamos, elegimos, pero no estamos de un lugar o de otro. Y me parece que la gente, por su propia supervivencia, tampoco debería estar. Y no quedarse solo mirando la corrupción del pasado, y empezar a mirar qué pasa en el presente. Y en todo caso, si miramos al pasado, ver el pasado completo. Amigas y amigos, hasta aquí fue HDP, porque alguien tiene que decirlo. Your heart has gone dry.